lector está viendo cómo los padres son injustos porque desprecian completamente a los cuatro idiotas, como lo muestran aquí, bueno, que es y porque están mirando sencillamente a nada, a la tapia, y entonces ellos y muestra la inquietud en el lector porque se ve un favoritismo clarísimo hacia la niña, que no es idiota, que no es normal. Pero el lector dice, joder, qué injusto, que no hace ni caso a los pobres subnormales, y entonces, pero los subnormales parecen no darse cuenta, parece que les pasa absolutamente inadvertido, pero no para el lector, y el lector empieza a cargarse con esto hasta que llega el desenlace. Para no cargar mucho, yo creo, Moisés, que desde aquí está muy bien para dar una muestra a los televidentes del cuento de Quiroga. Pues dice, Berta llegó, no quería que jamás pisaran allí. Y aún en esas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada, podía evitarse esa horrible visión. Porque naturalmente, cuanto más intensos eran los raptos de amor a su marido e hija, más irritado era su humor con los monstruos. Que salgan, María, échelos, le digo. Los cuatro pobres bestias, sacudidas brutalmente, empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar, salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear por las quintas. Al bajar el sol volvieron, pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente. Su hija escapóse enseguida a casa. Entretanto, los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había traspuesto ya el cerco, comenzaba a hundirse y ellos continuaban mirando ladrillos más inertes que nunca. De pronto algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de 5 horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida al pie del cerco, miraba pensativa la cresta. Quería trepar, eso no ofrecía duda. Al fin decidióse por una silla desfondada, pero faltaba aún. Recurrió entonces a un cajón de querosén y su instinto topográfico hízole colocar vertical el mueble, con lo cual triunfó. Los 4 idiotas, la mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y cómo en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerro. Entre sus manos tirantes, viéronla mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más. Pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana mientras creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña, que había logrado calzar el pie, iba ya a montar a horcajadas y a caerse del otro lado. Seguramente sintióse cogida de la pierna. Debajo de ella los ocho ojos clavados en los suyos le dieron miedo. «Soltame, déjame», gritó sacudiendo la pierna, pero fue atraída. «Mamá, ay mamá, mamá, papá», lloró imperiosamente, tratando aún de sujetarse al borde, pero sintióse arrancada y cayó. «Mamá, ay ma», no pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas, y los otros le arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado a la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Mazzini en la casa de enfrente creyó oír la voz de su hija. «Me parece que te llama», le dijo a Berta. Prestaron oído, inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un momento después se despidieron y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Mazzini avanzó en el patio. «Bertita», nadie respondió. «Bertita», alzó más la voz ya alterada, y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado que la espalda se le heló horrible presentimiento. Mi hija», corrió ya desesperado hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina vio en el piso un mar de sangre, empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con otro, pero al precipitarse en la cocina, Mazzini, lívido como la muerte, se interpuso conteniéndola. «No entres, no entres». Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre, solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro. Eso es prácticamente una narración macabra tipo Edgar Allan Poe, claro que sí. Ahí ustedes pueden ver las influencias. Y El almohadón de plumas, que es otro de los cuentos grandiosos de Horacio Quiroga, es donde yo creo, a mi manera particular de ver la obra de Quiroga, es donde él hace una mea culpa
y que el almohadón de plumas no es más que la conciencia simbolista que le trae de los franceses, porque ese animal que está en la almohada no es más que el propio marido de la mujer que hace que ella se muera, y los sufrimientos que Quiroga hizo pasar a su esposa que se suicidó. Pero además recuérdate que él estuvo involucrado en un negocio de algodón. Entonces, no sabía, de ahí vino también que fracasó, por cierto. Fracasó. Todo lo de él fracasó. La destilación del vino de naranja, él hacía zapatos, también eso fracasó. Es decir, cualquier actividad que él comercial, y él lo reconocía, que él no estaba hecho para comerciar. Él decía que él estaba hecho para trabajar la tierra. Un verdadero artista. Trabajó como diplomático uruguayo en Argentina. Sí. Fue juez de instrucción, juez de paz. Juez de paz y oficial de Estado Civil. Sí. Pero era tan desordenado Quiroga que hacía las actas de defunción y las actas de nacimiento en unos papelitos y las metía en un frasco vacío de galletas. Muchas veces terminaba perdiendo. Ahí no hay censo de nadie de esa época, porque Quiroga votó todo lo que hizo como oficial de Estado Civil. En Misiones él hizo una casa con sus propias manos, de ladrillos. Tú sabes que allá también se decoraba, no se pintaba, sino que se forraba con cal, y eran totalmente blancas, como las casas divisas. Y dicen que él se pasaba los años perdidos tapando las goteras del techo. Señor, y de algo que no hemos hablado de Quiroga era ese amor terrible que él sentía por adolescentes, porque no sé, recordemos que los 2 matrimonios de él fueron con adolescentes, y la segunda vez que él se enamoró, creo que Ana María se llamaba la primera esposa. No, la segunda joven de la que él se enamora. Era una amiga de la hija, me parece. Sí, y los padres se opusieron y al final se la llevaron y no permitieron que él se casara con ella. Pero más adelante él conoce a otra joven, también de nombre María, creo que Elena María o algo así, se enamora de ella y entonces sí logra casarse con ella. Pero la joven apenas tenía 20 años y Quiroga tenía 49 años de edad. 29 años había de diferencia. Sí. Ella es la que lo abandona con Lipote, era que llamaba la hija, ¿no? Sí, que tiene una niña con él, porque él vuelve otra vez a la selva, porque él era recurrente en irse a vivir a la selva, y ella se cansa. Y su aspecto desaliñado, con una barba que nunca abandonó. Y en 1935 entonces ella lo abandona. Y recuerden que él muere 2 años después, porque él tenía un problema, aunque dicen que gástrico en Wikipedia, pero realmente era la próstata. Él tenía un problema prostático. Hablan de cáncer de estómago. Cáncer en la parte digestiva. Sí. Gástrico puede ser en cualquiera de los lados, puede ser en el estómago, puede ser duodeno. No he oído nada de próstata, aunque podría serlo, pero él descubre un cáncer. De todas formas, la medicina en aquella época todavía no estaba muy sí, Emil Rodríguez Monegal, que es uno de los grandes biógrafos, explica exactamente qué era. Realmente él tenía problemas urinarios y fue un cáncer de próstata. Eso fue lo que terminó matando a Quiroga. Bueno, no lo termina matando. O sea, cuando él lo descubre, sencillamente decide que no tiene sentido seguir viviendo. De todas maneras, va a morir rápido y él decide poner fin a su vida. Él sufría también de asma y de dispepsia también. Era tartamudo. Sí, y de dispepsia, no dislexia. No, que era tartamudo también. Sino que él tenía problemas en el estómago desde siempre, hasta que llegó a Misiones. Él dice que inmediatamente llegó a Misiones todo desapareció. Sí. Yo voy a comenzar para darle a los amigos televidentes una idea de cuáles eran las ideas que tenía el cuentista Horacio Quiroga de lo que debía ser un cuento, y él tiene unas 10 reglas que todo cuentista, según él, debía seguir para ser bueno, aunque él no siguió alguna, pero él era Quiroga. Decía Quiroga: cree en un maestro, Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. Esa era su regla número 1. No menciona a Kipling. Sí lo menciona, Kipling. Ahí está Kipling. Sí. Está Kipling, porque de Kipling tuvo una gran influencia. De hecho, hay en los libros de textos de muchos países
de Latinoamérica y creo que de España, textos de cuentos de la selva que escribió para niños, que escribió Quiroga. Es Cuentos de la Selva, Horacio Quiroga. Son fábulas, básicamente. Sí, que es bajo la influencia del libro de la selva de Rudyard Kipling. Decía en el número 2, cree que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. El número 3, resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia.